la iglesia que Jesús quiere. En verdad, de Mokdong hasta Gangseok-gu, y cuando establecí la iglesia, ahora es un barrio nuevo que es Yangcheong-gu, y en ese momento se llamaba Gangsoro, por eso le dije la iglesia Gangsoro. Y al mudar aquí en Gangsoro y al venir a este lugar, hice un nuevo comienzo. Es mejor que el nombre de la región, del barrio. Estaba pensando qué nombre sería bueno de lo que Jesús quiera. Entonces le dije a los creyentes para que pongan todos nombres de la iglesia para ser el que ocupa primer puesto, le voy a premiar. Y entonces no me gustó nada de lo que presentaron los creyentes, los nombres de la iglesia. Y cuando yo fui a India, y en India tuve la respuesta. La iglesia tiene que ser una iglesia que Jesús quiere. Por eso, abreviando, es la iglesia Yewon, que quiere decir la iglesia que Jesús quiere. Es la iglesia que Jesús quiere, la iglesia que Jesús quiere. Por eso nosotros somos la iglesia, y entonces tenemos que ser un creyentes que Jesús quiere. Tiene que ser el pastor que quiere Jesús, el diácono que quiere Jesús, el anciano que quiere Jesús y la diaconisa mayor que quiere Jesús. Así tiene que ser una persona que Jesús quiere. Por eso esta iglesia es la iglesia que Jesús quiere. Haciendo una vida de fe ustedes tienen que verificar si realmente es lo que estoy haciendo, es lo que Jesús quiere. Quiero que hagan esta confesión de fe. Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre unos a otros. Yewon, no es Ewon. Tiene que pronunciarlo bien. Yewon. Agradezcamos el 37º aniversario de la iglesia Yewon. Vamos a saludar una vez más. Es el día del domingo de establecimientos. Seamos un culto que las células bailan para el Evangelio. Con esta palabra voy a transmitir el nombre, la casa de Dios. Hoy es el cumpleaños de la iglesia Yewon de 37º aniversario del establecimiento. Dios, hasta este momento, Dios nos cuidó con los ojos del fuego, nos guió, nos cuidó. Y todos esos itinerarios, si vuelvo a ver y estoy agradecido, y le doy toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a dar un fuerte gloria. Reciba toda la gloria a nuestro Señor. Solamente nuestro Dios reciba esta alabanza. Esta iglesia se estableció el 1 de octubre del año 87 y abrazando esta visión que Dios quiere, la visión del pacto, que es las misiones, y vinimos corriendo, abrazando el corazón hasta este momento. Y también el grupo del campamento del evangelismo en el centro de Pastor Chung Seung-min están entregando el culto dominical y están viendo realmente la situación del campo de misiones. Si yo regreso, voy atrás, miro atrás mis pasados, apóstol Pablo en Filipenses 13 al 14, esta confesión de la fe, y vine hasta este momento pastoreando. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que estás delante de, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vine corriendo, persiguiendo 37 años como si fuese un día. Hice el devoción y desafío del pacto a través de la meta de la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus de la evangelización. Yo hice el pastor. Durante 37 años estoy pastoreando. Ya esto no lo siento. Ya pasó tanto tiempo.
Fue un momento, estos 37 años. Siento así. Si vemos la guía de la iglesia Yeon atrás y está en todo itinerario de la historia de la iglesia Yeon. Quiero que vean. En una palabra, realmente fue la gracia de Dios. Y también la razón que pudo ser así es justamente las familias que están dentro de Jesucristo por el Evangelio, por trabajar juntos. No hay una comunidad como la comunidad Yeon que tiene su campo de corazón tan hermosos. Yo estoy seguro que los creyentes de la iglesia Yeon y esta iglesia es la mejor iglesia de este mundo. Cuando yo doy clases y hago conferencia interior-exterior, y yo siempre hablo de ustedes, la fe de ustedes, la devoción de los creyentes, el estado espiritual de los creyentes, gloriar, hablar, bueno, esto es lo que yo hago siempre. ¿Por qué? Ustedes son las evidencia de vida de pastor de mí. Por eso es para agradecer. ¿Por qué? Porque apenas cuando sale la palabra del púlpito, se hace la unicidad y rápidamente y hacen el desafío del pacto con un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad hasta este momento. Nuestra iglesia no es bueno la palabra de incredulidad, pensamientos negativos. Ya no es este ambiente, sino todo en unicidad obedecen la palabra del púlpito. Los creyentes se parecen a mí, tienen mi naturaleza y la iglesia estamos trabajando juntos. Yo también cuando era un creyente no tenía otro pensamiento. Cuando me da la palabra, me da el orden. Cuando me da la misión, yo daba todo para adentro. En esta corriente espiritual, cada vez cuando ustedes entregan el culto, quiero que ustedes, sus células del Evangelio, bailen dentro de ustedes. No solo ustedes, hasta la siguiente generación de ustedes. Le bendigo que en el nombre del Señor Jesucristo que disfrute esta bendición. Todos los domingos estamos mirando el libro 1 Juan, pero hoy por ser el domingo del agradecimiento de 37 años, estamos mirando el 1 Timoteo. Por eso hoy está escribiendo una carta Pablo a Timoteo que estaba pastoreando en la iglesia de Efeso. Pablo transmitió el Evangelio durante 3 años en la iglesia de Efeso, en el centro de Efeso, y entonces esta zona centralizada en Asia Menor fue transmitido todo el Evangelio y se levantó grandes obras. Pero después que se retiró, se fue Pablo de la iglesia de Efeso, de la zona de Efeso, empezaron a temblarse la vida de fe de los creyentes de la iglesia de Efeso, porque había ataques de idolatrías. Y atacó. Entonces los creyentes, su fe empezaron a tambalearse, porque ya no está el líder apóstol Pablo, y entonces muchos creyentes se fueron de la iglesia y estaban en crisis. Por eso Pablo comisiona a Timoteo a la iglesia de Efeso, quien es el hijo de fe. Pero Timoteo era un joven, muy joven, y también tenía un carácter muy tímido, y entonces era muy costoso para pastorear, porque nunca en su vida tuvo esta experiencia de pastorear. Entonces ir a ese campo tan complicado, tenían dificultades. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Consuela a Timoteo y da consuelos, ánimos, y busca diferentes soluciones. ¿Cuál es el título de hoy? Es la casa de Dios. Ustedes tienen que saber, la iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Es la casa donde está Jesús, donde está Dios. Ustedes no saben qué es el templo. Ustedes son la casa de Dios. Si especifico, más específicamente, Dios, ¿quién es? Es nuestro Padre espiritual. Es nuestro Padre, y a través de Jesucristo somos hermanos y hermanos.
es la iglesia de una reunión familiar que todos los creyentes son hermanos y hermanas, que se formalizó a través de Jesucristo. Quiero que confesemos juntos. Nosotros somos una familia espiritual en Cristo. Esto es la iglesia, una familia espiritual. Por eso el apóstol Pablo, a través del capítulo, está hablando la identidad. ¿Cuál es la identidad? Una iglesia y qué papel tiene que ocupar. Está hablando específicamente. En una palabra, les sembró verdaderamente qué es una iglesia. Los hijos de Dios, quien creen en Jesucristo, tiene que estar seguro que es una iglesia verdaderamente. No es por mi oración, por mis sentimientos. Tiene que tener la seguridad del evangelio de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Y yo, siendo un miembro de la iglesia, ¿qué papel tengo que hacer? Tiene que hacer una vida de fe con un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad, recibiendo el 37º aniversario de la iglesia Yeon, nuestra comunidad del culto. Podamos establecer la ideología de una iglesia bíblica correctamente y que puedan ocupar la función como la casa de Dios y que sean todos los absolutos discípulos que establecen la absoluta torre en sus campos. Punto 1 es la iglesia de Dios viviente. Es el versículo 14 al 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Dice que es la columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Esto no quiere decir el edificio, no quiere decir el edificio. Es un lugar, es una comunidad donde se reúnen los creyentes, es una agrupación donde se reúnen los creyentes. ¿Y por qué expresa como la iglesia? ¿Por qué expresa que la casa es la iglesia? ¿Por qué? La mayoría de la iglesia primitiva comenzaron desde la casa de familia. Ejemplo, aposento alto de Marcos también era la casa de Marcos. Y fueron al aposento alto, escondidos, entregaron el culto. O sea, si hablan en este momento, una casa de misión se hizo la iglesia. La iglesia de Lidia se hizo la iglesia de Filipo, y el matrimonio de Priscila se hizo la iglesia de Roma, y la casa de Jasón se hizo la iglesia de Tesalónica. En verdad, la iglesia Yeon, el comienzo fue en mi casa. En Mokdong, en un departamento 305-802. En esa casa comencé la iglesia. No tenía el púlpito y entonces yo le dije a mi esposa dar vuelta la mesa del maquillaje y ponemos un manto y comencé haciendo el culto. Cuando comenzamos el culto desde las casas, estaba la familia de Yang y la familia de Chimurión. Son los que habían 3 familiares que participaron y están hasta este momento en esa casa. La iglesia, donde dice el capítulo, en griego quiere decir eclesia. Eclesia quiere decir que llamó. La palabra eclesia quiere decir en griego que nos llamó. En verdad, en la ciudad de griega, cuando los llamaban a los pueblos para un festival, reúnanse, significó esta palabra eclesia. ¿Por qué se utilizó el significado entonces ahora como la iglesia?
quiere decir que la iglesia fue llamado de este mundo. O sea, las personas lo seleccionó, lo eligió a personas del Hijo de Dios, a nosotros. Por eso, este mundo de no creyentes de Génesis 3 que están atrapados, que estamos siendo siervos de Satanás, nosotros nos distinguió y nos llamó. Hoy también el contenido de la iglesia del anciano es el mismo contenido. Están armados espiritualmente. Ya sabe quiénes somos. Nosotros quienes éramos naturaleza de Génesis 3 y vivíamos como nosotros queríamos, pero Dios nos llamó del campo de Génesis 3 y nos llamó y estamos reunidos. Y esa comunidad se dice la iglesia. El lugar, el edificio, decimos que es el edificio de la iglesia. Pablo, hablando en la iglesia, hay una palabra que enfatiza especialmente. ¿Cuál es? Dice viviente, viviente. La iglesia viviente de Dios. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que el lugar Éfeso donde estaba ministrando Timoteo estaba relacionado directamente por el estado espiritual. Era muy preocupante el estado espiritual de la zona Éfeso. Por eso expresa esta palabra, que es la iglesia de Dios viviente. ¿Por qué? Efesio en ese momento, en Efeso había un templo de gran diosa Diana, inmenso, grande. Y cuando yo fui a ver Efeso, cuán grande era este templo de gran diosa Diana. Una roca, ahora ya está caído. Esa roca era más grande. Una roca era más grande que este púlpito. No sé cómo ellos encimaron unos con otros. En ese momento, 2000 años atrás, no había ninguna máquina para levantar, pero son rocas grandes y lo apilaron. Era un templo espléndido y también lo llaman como 7 maravillas. Una de las 7 maravillas, ese templo, y estaba ubicado en Efeso. Por eso las personas que vivían en Efeso y fueron influidos por ese templo. Ustedes vean, esta zona, si hay un templo budismo grande, va a dar la influencia y van a ir muchos para ahí. Es inmenso. Entonces, la cultura es así. O sea, cambia la cultura cuando hay un templo grande. Por eso el templo de la iglesia es muy importante. Ese momento en Efeso había este templo de gran diosa Diana y entonces, comparando la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, era una casa de familia. Entonces, comparen el templo de estas idolatrías, era incomparable, no podía comparar. Por eso, ¿qué es lo que hace? Aceptó el evangelio por Pablo y está entregando el culto, pero ellos ni sabían que estaban entregando, que era idolatrías. O sea, cuando comparaba Dios mío y Dios de ellos, eran inmensos y diferencias. Por eso está enfatizando que ustedes son un grupo pequeño, pero ustedes son casa de Dios. Ustedes son más importantes que el templo de gran diosa Diana. Está enfatizando en una palabra, aunque el templo de la idolatría sean espléndidos y maravillosos, pero si no hay vida, es todo en vano. Esto es lo que está enfatizando. Por eso utilizó esta palabra que es la casa de Dios. Si vemos los campos de ahora, hay muchos lugares donde hay carteles que dice casa de Dios, casa de Dios. Cuando vemos solamente el nombre parece para alegrar porque es la casa de Dios. Pero no es así, es al revés. Si vemos espiritualmente, es totalmente diferente. Tiene que saber esto. ¿Dónde es la iglesia de la casa de Dios? Es el grupo de la Asociación del Testigo de Ansanón. Al morir este Ansanón, cambió el nombre por Casa de Dios. Antes se llamaba Asociación del Testigo de Ansanón. Y ellos están activos y están trabajando.
ellos lo ven a este Ansanón que ya está muerto como un Dios. Por eso lo ve como Dios Padre a Ansanón. Por eso cuando oran y cuando alaban, hacen con el nombre de Ansanón. Este no es este mundo que creó Dios, sino este mundo que creó Ansanón. ¿Cuál es el significado? La casa de Dios. Quiere decir la casa de Ansanón, porque Ansanón es Dios. Ustedes es algo que no pueden creer. Aquí no tienen que decir amén. Ansanón es Dios, por eso le dicen la iglesia de Dios. No es el mismo Dios que estamos hablando nosotros. No está hablando el Dios creador, sino está hablando el Dios de Ansanón. Por eso Ansanón es el Padre de Dios y es el Dios que va de la segunda llegada. Y cuando murió Ansanón, se tiene que terminar, pero no. Dentro de ahí hay otra mujer que se llama Changilcha, que le dicen la Madre de Dios. La Madre de Dios. ¿Por qué? El esposo, al morir el esposo, ¿quién es el Dios? ¿Quién era Dios? Entonces, obviamente, la esposa es Dios, diosa también. Es Padre Dios, Madre Dios. Y ahora están llamando así. Pero de estas barbaridades que dicen ellos, este grupo de idolatría que es la iglesia Casa de Dios, se están expandiendo en Seúl, exterior, en las provincias, interior, exterior, están ampliándose inmensamente. Ustedes vayan, vean en las calles. Y todos los lugares, zonas importantes, está el templo de la casa de Dios. Incheon, Gyeonggi-do, en todo el centro de la ciudad está esta iglesia ubicada. Exterior, también hay muchos fuera del país. Y ellos como predican, le dicen, digan, crean en Madre Dios. Y le explican y caen de esas barbaridades. Interiormente, exteriormente, y están activos totalmente. En las calles ya, en verdad, la iglesia normal no predica, pero Casa de Dios de Ansanón predica en todos los lugares. Y exteriormente también está trabajando en muchos países del mundo. Y Shincheonji también, a través de Corona 19, había frenado su ministerio, pero ahora está ampliándose de vuelta. O sea, las iglesias empiezan a recibir las iglesias y están trabajando y están cambiando el cartel como Shincheonji. O sea, ellos hacen un trato, firman un acuerdo de intercambio de palabras y empiezan a cambiar los carteles. ¿Y quién es el líder de ahí? Es Lee Man-hee. No, Lee Man-hee es Mesías y es el Salvador. Exteriormente hay miles de la iglesia de Shincheonji y es inmenso. Aquí en interior también hay 700 iglesias y están cambiándose los carteles y exponen un acuerdo, intercambian la palabra y entonces empieza a cambiar los carteles porque no funciona la iglesia normal, pero Shincheonji funciona muy bien y entonces ellos se meten en ese grupo. Por eso ellos no es el que creen, no es el Dios, sino es el Lee Man-hee, Ansanón. Y creen en la palabra del líder. No tienen que creer estos. ¿Cuál es el final? Es el juicio eterno. Pero no saben ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Espiritualmente tenemos que creer verdaderamente al Dios viviente y tenemos que demostrar esa existencia. Yo le enfaticé en la conferencia de Japón, guardas que salvan, guarda del evangelio y guarda de la felicidad. Tenemos que hacer esto. Ustedes si viven una vida de 3 concentración, se pueden vivir así. ¿Qué es esto?
cuando despiertan a la mañana, tienen que comenzar con la oración. Apenas abrimos los ojos, tenemos que empezar con la oración, con el Padre. Y de día todos los encuentros e incidentes tienen que cambiarlo por la oración. Y antes de acostar a la noche, tenemos que entrar en la oración profunda. Apagar todas las luces y orar profunda, oración profunda con Dios. Tiene que haber esto sí o sí. Entonces, cuando se hace 24 horas de oración aferrado del pacto, ¿qué sucede? Problemas, conflictos y crisis. Se hace el paso para experimentar al Dios viviente y la obra de Dios. ¿Por qué? El problema se hace la respuesta, el conflicto se hace en un horario de la renovación y el crisis se cambia por la oportunidad. Esto es las tres respuestas de experimentar la bendición del trono de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que recibiendo el 37º año de aniversario de la Iglesia Gion, ellos puedan establecerse como verdadera comunidad y verdaderos cristianos y verdaderos evangelistas. Punto 2 es columna y baluarte de la verdad. Si vemos en el versículo 15, Pablo expresa la iglesia como la iglesia de Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad tiene que ser baluarte de la iglesia y la columna de la iglesia. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad no es filosófico ni abstractos. No es abstractos. ¿Qué es la verdad que está hablando la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La verdad es una sola cosa, es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Por eso en Juan 14:6 está hablando. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Está hablando seguramente. Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si sabemos esta verdad, ¿qué sucede? Es en Juan 8:32, hay respuestas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no entendemos correctamente esta verdad, no podemos tener una vida libre. Vean el Corea del Norte. Ellos todos los días es el infierno, es el cárcel. Por eso Lee Sul-shin desertó de Corea del Norte hasta aquí. Hoy hace una película que sale ella. Vayan a ver. Ya cerró todas las puertas para salir exteriormente. En Corea del Norte es un cárcel. Vean qué tan feo. Ellos dan su vida para buscar la libertad. Dan su vida. Ustedes vean, no es tan graciosa. Ellos buscan la libertad para tener la libertad. Ustedes vean, nosotros, qué libertad, tanta libertad que tenemos. Ustedes, si sabemos la verdad, tenemos la libertad físicamente y espiritualmente. Amén. Si entendemos verdaderamente la verdad, podemos vivir una vida de libre. No nos tenemos problema por una palabra. No hay incidentes y problemas. Si hablo más fácil, Jesús es el Cristo y es el solucionador de todos los problemas. Esta verdad espiritual, si aplicamos en nuestras vidas, podemos disfrutar esta verdad de tener la libertad. Por eso todos los creyentes que creen en Jesús es libre de la maldición, de todo el incidente somos libres. Yo libre, tú libre, somos todos libres. Amén. Si vean, si están atrapados en algo tan nervioso que deben estar, vean tan oscuros, esa vida es tan complicados. Especialmente lo que no debemos perder es que la palabra todos. No tenemos que olvidar esta palabra todos. Al perder el todos, somos engañados. Todas las cosas de la vida tienen que ser el sitio de la tienda en nuestra vida si se hace la columna y se termina. La palabra de la Biblia nos tiene que hacer entender el Espíritu Santo.
No es por nuestros esfuerzos que estoy dando conclusión por la palabra. El Espíritu Santo nos tiene que interceder. Por eso ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que orar en el templo. Danos el entendimiento de la palabra. La palabra se grabe en raíz y naturalice en nuestro corazón. ¿Por qué? No nos deja entender. Aunque escuchamos muchos años, no nos hace entender. No hay conclusión, hay conflicto continuamente. ¿Por qué? Esas personas son las personas que juguetea a Satanás, las personas que no han resuelto por el Evangelio. Ellos intentan, si hablo más fácil, tienen que ser los tres solos. Tiene que grabarse, enraizarse, naturalizarse esto. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Al ser así, nosotros podemos establecernos como torres de guardia de la luz y podemos establecer como antenas de la comunicación del campo. A esta vida le decimos una vida de establecer tres configuraciones. Vamos a ver el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mucho, recibido arriba en gloria. Amén. Pablo está haciendo una confesión de fe hermosa a través de este versículo tan cortos. Y está escrito todos los ministerios de Él. Dice que es grande. Esto significa a Jesucristo. Dice aquí, indiscutible grande es el misterio de la piedad. Está alabando el misterio de Jesucristo. Jesucristo, y después manifestada en carne. Esto está hablando de la encarnación de Cristo, que Cristo vino encarnados. Cristo soluciona el problema esencial de Génesis capítulo 3 del pecado, del alejamiento de Dios, de la separación de Dios y del pecado, de la muerte y de Satanás, y vino en vestido del hombre y nos solucionó y nos salvó. Y la segunda es justificado en el Espíritu. Esta palabra quiere decir, no es solamente la encarnación, sino una persona sin pecado vino a esta tierra y fue y murió y resucitó en tercer día. Y el tercero es visto de los ángeles. Esta palabra quiere decir que Dios exaltó sobre todo al Señor que se había humillado hasta la muerte y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que fuera alabado y exaltado por los ángeles. Y la cuarta es predicado a los gentiles. Esto señala la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus, que es la misión del Señor resucitado. Hasta que se acepten a Jesucristo, va a continuar este evangelismo. Como el quinto dice, creído en el mundo. Está hablando que Jesús fue el objeto de la fe de las personas del mundo. Significa que darse cuenta y creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías Cristo que salva a su pueblo de todas las maldiciones de Génesis 3. Creer quiere decir esta palabra. Y por último, se va a subir en gloria. Esta palabra, quiere decir que está sentado ahora a la diestra de Dios, y está con nosotros como el Espíritu Santo, y nos hace entender a través del Espíritu Santo. Si aunque sean los doctores inteligentes, pero si no creen esta verdad, están sentados y duermen, porque no entienden la palabra. Ustedes vean, si no entienden la palabra, el paso para ir a la iglesia es tan pesados. Nosotros tenemos la misión de proclamar esta palabra y esta verdad como apóstol Pablo. Tenemos que estar emocionados. Si tú entendiste esta verdad y no estés tú solo emocionado, y vayan a transmitir esta verdad sorprendente a los no creyentes. Un teólogo definió así sobre una iglesia. Dice, la iglesia es una existencia de la encarnación de Dios, de Cristo.
¿Qué quiere decir? La iglesia, la iglesia tiene que continuar porque Jesucristo hizo la encarnación y entender esa verdad y ir corriendo delante para adelante. Si la iglesia no transmite, no testifica a Jesucristo, no hay por qué existir, no hay significado. Como les vuelvo a decir, la iglesia es ustedes, ustedes son los templos. Si no transmitimos a Jesucristo, no tiene significado de existencia. Tenemos que saber cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero oración, cuál es el verdadero evangelismo. Volviendo a hablar, el evangelio bíblica, la evangelización del pacto, la oración del pacto, ¿qué debemos decir? Al final, tenemos que... Sí, pero esto no podemos explicar si no sabemos que Jesús es el Cristo. Ustedes tienen que orar, tienen que dar la conclusión antes que nada que Jesús es el Cristo y es el solucionador de todos los problemas. Esas personas que no han resuelto por esto, hasta ahora que están en problemas, hasta ahora en conflicto de este mundo, oren, no hay que hacer otras cosas. Realmente que Jesús es el solucionador de mi vida, hágame creer esto. Por eso decimos solo Cristo, por eso testificamos solo Cristo. La semana que viene, el domingo que viene, es el D-Day de una vez más. Todos los nuevos creyentes que están abrazando en su corazón, los no creyentes y todos los encuentros, esos almas que están sufriendo por no conocer a Jesucristo, y a los nuevos creyentes, ya ha venido una vez, pero al no tener el resultado y que viene y no viene, no viene, no viene, como ustedes, como yo, una vez más invitarlo a ellos para que puedan escuchar el Evangelio y tengan la solución. Amén. Tengo que decirlo fuertemente, fuertemente. Es la palabra de Dios. Llena mi casa fuertemente. ¿Qué significa originar esto? Vea, un ladrón, cuando un policía lo atrapa a un ladrón, lo dobla sus brazos y lo lleva. Como esto tiene que doblar su brazo y sentarlo en la iglesia. Sí, perdón, la mujer tiene que agarrar de los pelos, traerlo a sentar a escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen la salvación, no es fácil venir a la iglesia. Por eso a las fuerzas, entonces si lo traen, yo les voy a hacerlo aceptar y yo voy a hacer el trabajo. Desafíen. Por eso quiero que sea una semana de alegrar lo más posible a nuestro Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Un autor de cristiano famoso, Philip Anshan, escribió un libro así: Iglesia, mi preocupación y mi amor. Aquí dice que de todas las instituciones humanas, la familia es la única que no tiene elección. Ya del nacimiento, ya somos una familia. No es que yo elegí una familia. Yo nací y hicimos una familia. Al ser así, como resultado, sin querer nos agrupamos con las personas extrañas, inusuales y excéntricas. Ya nací y ya estoy con esas familias. Y también la iglesia, sin querer, mi voluntad, creía a Jesús y vine a la iglesia, pero al estar en la iglesia hay muchas personas diferentes, extrañas y excéntricas. No lo quiero ver a él, aunque él habla, no me gusta, pero somos una familia, somos uno. Ustedes, mucha gente simpatizará esta palabra. Dentro de la familia es diferentes. El matrimonio son todos diferentes. Es mi hijo, pero es diferente. Como si yo siento, es mi hijo verdadero, es mi sangre, es mi hijo de mi vientre. Como esto,
la actuación y el pensamiento es diferente. Hay muchos casos así. Entonces, al ser así, la iglesia, ¿dónde es? Realmente hay diferentes personas, muchísimas personas diferentes. Es donde se reúnen de todos los lugares. Por eso, si no es el evangelio, nunca puede tener la unicidad. No se puede tener la unicidad. Por eso, unos a otros, ¿con qué mirada tiene que ver? Con los ojos y la mirada del evangelio. Si empezamos a ver con las miradas de este mundo, no lo quiero. Pero si vemos con la mirada del evangelio, ¿qué sucede? Tenemos que siempre analizarlo para salvar, no matar a esas personas. Tenemos que analizar espiritualmente para salvarlo. Al ser así, podemos experimentar la obra de Dios en la casa de Dios, al Dios viviente. Así podemos ser la columna de la iglesia, recibiendo el 37º aniversario de la iglesia, y puedan experimentar estas respuestas y podamos ensanchar el sitio de la tienda y de ensanchar los 4 tiendas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por hacernos recibirnos este 37º año y por este agradecimiento. Nosotros quienes estamos entregando este culto, reciba y bendícenos. Y esta época que hay muchas idolatrías, y gracias por transmitir y saber que Jesús es el Cristo y este evangelio original, y gracias por hacer una vida de fe dentro de aquí, Señor viviente, dentro de la casa de Dios viviente, y que siempre seamos columna y que podamos establecernos para ser utilizados para la evangelización del mundo, y que sean toda la familia nobles de la evangelización. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.